Muy buen día. Iniciamos nuestra segunda unidad trabajando nuestro curso de archivo. En esta ocasión vamos a continuar con las reglas universales de archivo y catalogación. Tenemos la octava regla. Esta nos indica cómo archivar nombres con parentescos. ¿A qué se refiere con parentescos? Puede ver usted acá en el ejemplo que tenemos padre, hijo, nieto. Quiere decir que cuando encontramos nombres que tienen alguna relación familiar, estos también tienen una forma de archivo. ¿De dónde surgen estos nombres? Quizá usted en algún momento ha escuchado estos casos. Que por ejemplo, el papá tiene un hijo y le coloca su mismo nombre. En este caso, como el ejemplo, Jorge Camposeco. Entonces, está Jorge Camposeco padre, luego Jorge Camposeco hijo. Luego sucede que el hijo pues también forma su familia y tiene hijos. Pero quizá por tradición o porque les gusta el nombre, también le coloca a su hijo Jorge Camposeco. Y cuando lo llegan a buscar a su casa o a su trabajo, pues le dicen, busco a Jorge Camposeco. ¿A quién? ¿Al padre, al hijo o al nieto? Y entonces usted, para identificarlos, utiliza esta distinción entre el parentesco que tienen. ¿Cómo los vamos a archivar? Recuerde que lo primero que debemos de hacer es invertir. Pasar los apellidos a primera posición y los nombres de pila a segunda posición, de acuerdo a la cantidad de nombres que conformen el nombre completo. Y el parentesco de padre, hijo o nieto también va a contar como una unidad de archivo y debe de escribirse al final del nombre. Puede ver usted en su ejemplo, en su ficha de autoaprendizaje. Luego tenemos la novena regla, que nos indica cómo archivar apellidos con prefijos. ¿Cuáles son los prefijos en este caso? De la Peña, de León, del Valle. En este caso será de la, de, del. Esos son los prefijos, son esas pequeñas palabritas que nos van a ayudar a unir el nombre con el apellido. Cuando encontramos nombres de esa forma, ese prefijo debe quedarse con el apellido. No van a contar como unidad de archivo, sino que quedan en una sola. Puede ver el ejemplo. Tenemos de la Peña, queda en una sola unidad. Sergio formando la segunda unidad, de León primera unidad, Juan segunda unidad, Orlando tercera unidad. Y todos estos archivados o bien ordenados alfabéticamente. ¿Cómo? Tengo de la Peña, de León y del Valle. La D, que es la primera letra en los tres nombres que tienen en común, es la misma. Entonces no la puedo usar para ordenar alfabéticamente. Paso a la segunda letra, es la E. Tampoco la puedo utilizar para orden alfabético. Sigo a la tercera letra. En este caso la tercera letra sigue siendo igual, la L. Entonces paso a la cuarta, que es en el primer nombre la A. ¿Qué letra está antes? ¿La A, la E o la V? Alfabéticamente tenemos primero la A, luego la E y por último la V. Por eso es de que estos nombres quedan ordenados alfabéticamente en ese orden. Luego encontramos la décima regla, cómo archivar nombres con las mismas letras iniciales. En estos casos se van a ordenar por el tamaño, partiendo del más pequeño. Tenemos Enriqueta Ramírez Mota, Enrique Ramírez Mota. Se da cuenta que los dos nombres son muy similares. Sin embargo, Enriqueta es más grande que Enrique.
Por lo tanto, Enrique va a ocupar la primera posición y Enriqueta la segunda, por ser el más largo. Y luego, como los apellidos pues, son iguales, a ellos tampoco puedo tomarlos como guías para ordenar alfabéticamente. Por lo tanto, sigo respetando el tamaño entre Enrique y Enriqueta. Puede ver los ejemplos también de Josefa Donis Ortega, Josefina Donis Ortega y José Donis Ortega. Los tres tienen el mismo apellido, por lo tanto debo guiarme por el primer nombre de pila, con lo cual voy a poder distinguir el orden alfabético. 11ª regla, regla número 11. ¿Cómo archivar nombres comerciales? Cada nombre forma una unidad de archivo y en estos casos no los vamos a invertir. Se van a quedar tal como están. Puede ver editora educativa, supermercado superior, almacén barato. Son nombres comerciales, nombres de empresas, por lo tanto van a quedarse en su misma posición. Sin embargo, cada parte del nombre va a ocupar una unidad de archivo. Luego tenemos la regla número 12. ¿Cómo archivar nombres comerciales con firmas de personas? ¿Qué quiere decir esto? Tiene un nombre comercial, pero además tiene el nombre, por ejemplo, del propietario. Por ejemplo, tenemos Peluquería Judith Pelis. El nombre comercial es peluquería, pero le está agregando el nombre de la persona, del propietario. Entonces, debo respetar las reglas de archivo, la cual la primera me indica que debo de invertir los nombres. En este caso quedará Belis, Judith y como tercera unidad peluquería, que va a ser el nombre comercial. Lo mismo sucede en los demás ejemplos. Tenemos JG Molina Escritores, que en este caso Molina pasa a la primera unidad, J como segunda unidad, G como tercera unidad y el nombre comercial Escritores como tercera y última unidad. Regla número 13. ¿Cómo archivar nombres comerciales separados con guiones? En este caso la regla es muy sencilla, puesto que solamente debo de separar cada parte del nombre como una unidad de archivo. Puede ver, por ejemplo, Mateo Alcázar Arquitectos. Entre Mateo y Alcázar encontramos una coma. Esa coma se omite y vamos a tener entonces 3 unidades. Mateo, Alcázar y Arquitectos. En otros casos va a encontrar guiones, así como en el ejemplo Montesano Alegría Constructores. Entonces ese guioncito lo que me indica es que cada uno de esos nombres es una unidad de archivo. Regla número 14. ¿Cómo archivar nombres comerciales con artículo? En estos casos, el artículo que aparezca antes de un nombre será trasladado al final del mismo encerrado entre paréntesis. ¿Por qué? Porque son preposiciones y preposiciones y artículos, estos siempre los vamos a encerrar entre paréntesis en el caso de que sean nombres comerciales. Por ejemplo, tienda El Gusano. En este caso, ese el va a pasar al final, encerrado entre paréntesis. El Rey, lo mismo. El pasa al final entre paréntesis y puede ver que forman una sola unidad de archivo. Regla número 15. ¿Cómo archivar nombres comerciales con preposiciones? Cuando los nombres incluyen preposiciones, estas no van a formar unidades separadas
y se dejan en el lugar en el que se encuentran. No debemos cambiarlas. Tenemos el ejemplo en la casa de los trinchantes. Acá, por ejemplo, ya vamos a empezar a aplicar una regla anterior. Justamente la regla número 14, que nos indica que el artículo va a pasar al final. Puede ver acá, ya tengo casa de los trinchantes, la. Porque la es un artículo, entonces pasa a la segunda unidad, pasa al final, entre paréntesis. La preposición de los se queda junto a casa y forman una sola unidad de archivo. Cuna de los huérfanos. Este nombre, por ejemplo, queda de esa forma. No vamos a cambiar de posición nada. Lo único que debemos de realizar es colocar entre paréntesis de los y queda junto a cuna. Por último, encontramos la actividad que debe de realizar usted en esta semana. Yo le muestro acá cómo elaborar un pequeño cuadro. Usted lo hace, por favor, en hojas de papel bond, las hojas que esté utilizando para trabajar de forma presentable. Luego de elaborar su cuadro, le va a aplicar la regla que corresponda a cada uno de los nombres que yo le proporciono en este listado. Le aplica la regla y luego debe ordenar alfabéticamente, ya con las reglas aplicadas, no antes. Entonces, primer paso, aplicar reglas. Segundo paso, ordenar alfabéticamente. Tercer y último paso, pasarlo a su cuadrito que ya elaboró, ordenado alfabéticamente y separado por unidades. Por ejemplo, tenemos ingeniero Andrés Rocael Torres Nieto. En este caso, dése cuenta, va a aplicar dos reglas, porque tenemos un título profesional o un grado académico y un parentesco. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aplico lo primero, que es invertir. Rocael Torres, luego Andrés, Inge, entre paréntesis, abreviado, y como cuarta unidad, Nieto. Debe ir verificando, por favor, con mucho cuidado, qué reglas aplican para cada uno de los nombres que le estoy proponiendo en este ejercicio. Si tuviera alguna duda, por favor, recuérdense que me pueden escribir de tal forma de que las vayamos aclarando y usted pueda realizar su ejercicio de buena manera. Les agradezco su atención.